Imaginen un mundo dividido en dos, donde cada lado estaba convencido de tener el único camino verdadero. Esto fue la Guerra Fría. Por casi 50 años, Estados Unidos y la Unión Soviética libraron una contienda global, no con ejércitos, sino con ideas, influencia y amenazas siempre presentes. No hubo batallas directas, sino un conflicto latente que se peleó a través de espías, propaganda y guerras indirectas. El mundo se vio obligado a elegir democracia y capitalismo, o comunismo y control estatal. Esta división ideológica moldeó cada continente, cada nación, y proyectó una larga sombra sobre miles de millones de vidas. La Guerra Fría no fue solo historia, fue la lucha que definió el siglo XX. En el corazón de la Guerra Fría estaban dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. América defendía la democracia, la libertad individual y el capitalismo, una tierra de oportunidad e innovación. La Unión Soviética, vasta y poderosa, prometía igualdad a través del comunismo, donde el Estado controlaba todo para el bien colectivo. Cada uno veía al otro como una amenaza. Estados Unidos temía la expansión comunista, mientras que los soviéticos veían el capitalismo occidental como explotador y envolvente. Esta mutua sospecha alimentó una rivalidad que moldeó la política global por décadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa fue dividida no solo por fronteras físicas, sino por una profunda brecha ideológica que separó a millones de personas. Las potencias vencedoras se reunieron para decidir el futuro del continente, pero sus visiones opuestas pronto chocaron. Los soviéticos ocuparon Europa del Este, instalando gobiernos comunistas y creando una zona de amortiguamiento bajo su control. Las calles de ciudades como Varsovia, Praga y Budapest se llenaron de símbolos comunistas, mientras la influencia soviética se extendía rápidamente. Winston Churchill lo llamó el telón de acero, una barrera de secretismo, desconfianza y poder militar que dividía el continente de norte a sur. Esta expresión capturó el miedo y la incertidumbre de la época. Los viajes y la comunicación entre el este y el oeste estaban estrictamente restringidos. Familias y naciones enteras quedaron separadas por muros, alambradas y vigilancia constante. La vida cotidiana se vio marcada por la sospecha y la separación. Surgieron dos alianzas militares opuestas, la OTAN en el oeste, formada para proteger a Europa Occidental de una posible expansión soviética, y el Pacto de Varsovia en el este, que unió a los países comunistas bajo el liderazgo de Moscú. Europa se convirtió en la línea del frente de la Guerra Fría, llena de soldados, tanques y misiles listos para el combate. La tensión era palpable en cada frontera. El continente era un polvorín, donde un solo paso en falso podía desatar una guerra global devastadora. Cada decisión era crucial, y el miedo a un conflicto nuclear era constante. El telón de acero fue más que una metáfora. Fue una realidad diaria, visible en las alambradas, los muros y la vigilancia que dividían a Europa y a sus pueblos durante décadas. En medio de la carrera armamentista, una nueva competencia se encendió, la carrera espacial. En 1957, los soviéticos lanzaron el Sputnik, sorprendiendo al mundo y demostrando su poder tecnológico. Estados Unidos respondió, fundando la NASA y prometiendo superar los logros soviéticos. Los soviéticos enviaron al primer humano, Yuri Gagarin, al espacio. América puso su mira en la Luna. En 1969, el pequeño paso de Neil Armstrong marcó un triunfo para Estados Unidos y una victoria pacífica en la rivalidad de la Guerra Fría. La carrera espacial fue una batalla por el prestigio que se desarrolló por encima de la Tierra. Inspiró a una generación a mirar las estrellas. Berlín, en lo profundo de Alemania Oriental, se convirtió en la línea de falla más visible de la Guerra Fría. Esta ciudad, marcada por cicatrices de la Segunda Guerra Mundial, se transformó en el epicentro de la tensión global,
donde el este y el oeste se miraban cara a cara, separados solo por unas calles y muros invisibles al principio. Berlín Occidental era una isla capitalista en un mar comunista, una ruta de escape para miles que huían de Alemania Oriental. Cada día, familias y jóvenes arriesgaban todo para cruzar hacia la libertad, mientras los líderes mundiales observaban con preocupación el pulso de la ciudad dividida. En 1961, el gobierno de Alemania Oriental construyó el muro de Berlín de la noche a la mañana, sellando la frontera con hormigón y alambre de púas. La ciudad despertó en shock, viendo cómo la libertad se convertía en un recuerdo y la separación se volvía física, brutal y definitiva. El muro dividió familias y simbolizó la división de Europa. Padres, hijos y amigos quedaron atrapados a ambos lados, comunicándose solo con miradas y gestos a través del concreto, mientras la esperanza de reunirse se desvanecía con cada día que pasaba. Por casi 30 años, se mantuvo como un crudo recordatorio de opresión y del fracaso de dos sistemas para coexistir. El muro no solo dividía una ciudad, sino que era el símbolo de una lucha ideológica que mantenía al mundo en vilo, bajo la amenaza constante de un conflicto mayor. El muro fue más que una barrera, fue la Guerra Fría hecha concreta. Soldados armados, miradas de desconfianza y el silencio tenso de los puntos de control recordaban a todos que la paz era frágil y la libertad, un privilegio lejano para muchos. Su sombra se cernió sobre el mundo hasta el final. Solo con la caída del muro, en 1989, la ciudad pudo respirar de nuevo, y el mundo fue testigo de cómo la esperanza y la unidad podían superar incluso las barreras más imponentes. La crisis de los misiles en Cuba llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. Nunca antes la humanidad había sentido tan de cerca la amenaza de una destrucción total. Las calles estaban llenas de temor y la tensión se palpaba en el aire, mientras familias enteras seguían las noticias con ansiedad. En 1962, aviones espía de Estados Unidos descubrieron misiles soviéticos en Cuba, a solo millas de las costas americanas. Estas imágenes confirmaron los peores temores de Washington. La Unión Soviética había instalado armas nucleares capaces de alcanzar ciudades estadounidenses en minutos. El presidente Kennedy enfrentó una elección terrible: atacar y arriesgar la guerra, o tolerar una amenaza mortal. Bajo una presión inmensa, debía decidir el destino de millones, sabiendo que cualquier error podría desencadenar una catástrofe global. Por 13 tensos días, el mundo contuvo la respiración mientras las superpotencias se enfrentaban. Las familias rezaban, los líderes debatían, y la incertidumbre dominaba cada rincón del planeta. Kennedy impuso un bloqueo naval. Siguieron negociaciones secretas. Los barcos estadounidenses patrullaban el mar, preparados para cualquier confrontación, mientras diplomáticos trabajaban contrarreloj para evitar el desastre. Finalmente, los soviéticos retiraron sus misiles y Estados Unidos silenciosamente retiró los suyos de Turquía. Fue un acuerdo frágil, pero suficiente para alejar la sombra de la guerra nuclear. El desastre fue evitado por poco y se estableció una línea directa entre Washington y Moscú para evitar futuras crisis. Este canal de comunicación se convirtió en símbolo de la necesidad de diálogo en tiempos de tensión. La crisis demostró lo cerca que la Guerra Fría pudo estar de acabar con el mundo y dejó una lección imborrable sobre el peligro de la confrontación nuclear y la importancia de la diplomacia para preservar la paz. La Guerra Fría moldeó la vida diaria con miedo y sospecha. En el oeste, la paranoia sobre la infiltración comunista llevó a casas de brujas y vidas arruinadas. Los simulacros nucleares y las películas apocalípticas recordaban a todos la amenaza siempre presente. En el este, la vigilancia estatal y la represión eran constantes. La disidencia era peligrosa. Sin embargo, la gente encontró formas de resistir, escuchando música prohibida, compartiendo libros censurados y soñando con la libertad. La lucha no fue solo entre naciones,
sino dentro de corazones y hogares. La esperanza perduró, incluso bajo la sombra de la división. Para los años 80, el sistema soviético se desmoronaba bajo la tensión económica y el descontento público. Las reformas de Mikhail Gorbachov, Glasnost y Perestroika desataron una ola de cambios que no pudo controlar. Europa del Este estalló en revoluciones pacíficas. El muro de Berlín cayó en 1989. La Unión Soviética se disolvió en 1991, terminando la Guerra Fría. Alemania se reunificó y las antiguas naciones comunistas abrazaron la democracia. La amenaza de una guerra nuclear se desvaneció, reemplazada por nuevas incertidumbres. El fin de la Guerra Fría marcó un nuevo capítulo para el mundo, uno de esperanza, pero también de desafío. Su legado aún moldea nuestro mundo hoy.